Quien rompe la muralla de la palabra derriba dioses y profana templos. El solitario es un asesino, asesina. Invita a entrar a los demonios de lo ilimitado, y se sienta, se reclina y observa, y no oye el gemido de la humanidad que ha sido agarrada por la terrible embriaguez ígnea. Y aún así no puedes encontrar las palabras nuevas si no rompes las palabras viejas. Mas nadie ha de romper las palabras viejas, a no ser que encuentre la palabra nueva, que es una firme muralla contra lo ilimitado y contiene en sí más vida que la palabra vieja. Una palabra nueva es un Dios nuevo para el hombre viejo. El hombre sigue siendo el mismo si creas también nuevos modelos de dioses para él. Sigue siendo un émulo, lo que era la palabra de convertirse en hombre. La palabra creó el mundo y existía antes que él. Iluminó como una luz en la oscuridad y la oscuridad no la ha comprendido. Por lo tanto, debe de venir la palabra que comprenda la oscuridad. Pues, ¿para qué sirve la luz que la oscuridad no comprende? Pero tu oscuridad ha de captar la luz. El Dios de la palabra es frío y muerto e ilumina de lejos como la luna, enigmática e inalcanzablemente. Deja que la palabra regrese a su creador, al hombre. Así la palabra es elevada a él. Que el hombre sea la luz, el límite, la medida. Que sea vuestro fruto que asiréis ansiosamente. La oscuridad no comprende la palabra, mas sí al hombre. En efecto, ella lo toma, pues él mismo es una parte de la oscuridad. La oscuridad comprende eso no descendiendo de la palabra al hombre, sino ascendiendo de la palabra al hombre. La oscuridad es tu madre, a ella se la debe venerar, pues la madre es peligrosa. Ella tiene poder sobre ti, ya que es quien te ha dado a luz. Honra a la oscuridad como a la luz, así eliminas tu oscuridad. Cuando comprendes la oscuridad, ella te captura. Ella te sobreviene como la noche, con sombras azules e incontables estrellas brillantes. El silencio y la paz te sobrevienen cuando comienzas a comprender la oscuridad. Solo quien no comprende la oscuridad teme a la noche. Mediante la comprensión de lo oscuro, lo nocturno, lo abismal en ti, te vuelves totalmente simple y te dispones a dormir como todos durante los milenios. Te duermes bajo el regazo de los milenios y tus paredes resuenan con antiguos cánticos de templo, pues lo simple es lo que fue siempre. El silencio y la noche azul se extienden sobre ti mientras tú sueñas en la tumba de los milenios. Despierto. El día enrojece el este. Una noche, una maravillosa noche en la más lejana profundidad de los tiempos, queda detrás de mí. ¿En qué espacios lejanos estuve? ¿Qué soñé? ¿Con un caballo blanco? Me parece como si hubiera visto este caballo blanco en el cielo oriental por encima del sol saliente. El caballo me habló. ¿Qué dijo? Anunció: bienaventurado el que está en la oscuridad, pues el día está encima de él. Eran 4 caballos blancos y con alas doradas. Conducían el carro del sol hacia arriba. Ahí se encontraba Helios, con la cabeza llameante. Yo me encontraba allá abajo, en el desfiladero, asombrado y asustado. 1000 serpientes negras se escabulleron apresuradamente en sus agujeros. Helios ascendió rodando hacia los amplios senderos del cielo. Yo me arrodillé, elevé mis manos suplicantes hacia la altura y exclamé: obsequíanos tu luz, encrespado por el fuego, entreverado, crucificado y resucitado. Tu luz, tu luz. Sí, con este grito desperté. ¿Acaso Amonio no dijo anoche: no olvides tu plegaria de la mañana cuando se eleve el sol? Creí que tal vez él adoraba secretamente al sol. Afuera se levanta un fresco viento matutino. La arena amarilla chorrea como finas venas por los peñascos. El cielo se expande rojo y veo los primeros rayos disparar al firmamento. Alrededor una solemne calma y soledad. Ahí yace un gran lagarto sobre la piedra y aguarda el sol. Yo estoy ahí parado, como hechizado. Recuerdo con esfuerzo todo lo de ayer y especialmente lo que dijo Amonio. ¿Cómo dijo, por cierto? Que las secuencias
de palabras serían polisémicas y que Juan habría elevado el logos al hombre. Esto no suena en efecto realmente cristiano. ¿Es quizá un gnóstico? No, eso me parece imposible, pues ciertamente ellos fueron los peores de todos los adoradores idólatras de la palabra, como bien diría él. El sol. ¿Qué me llena con tal júbilo interior? No debo olvidar mi plegaria matinal, pero ¿a dónde se ha ido mi plegaria matinal? Querido sol, no tengo una plegaria, pues no sé cómo se te ha de invocar. Ahora he orado al sol, pero Amonio dijo, por cierto, que yo debía orar a Dios al amanecer. Él no sabe, por cierto, que ya no tenemos más plegarias. ¿Cómo habría de tener él idea de nuestra desnudez y pobreza? ¿A dónde han ido a parar las plegarias, pues? Aquí me hacen falta. Esto, por cierto, debe tener que ver con el desierto. Aquí parece que debería haber plegarias. ¿Es, pues, este desierto tan especialmente malo? No creo que sea peor que nuestras ciudades. Pero ¿por qué ahí no oramos? Tengo que mirar al sol como si éste tuviera algo que ver con eso. Hay sueños antiquísimos de la humanidad. Uno nunca puede escaparse de ellos. ¿Qué haré durante toda esta larga mañana? No entiendo cómo Amonio ha soportado esa vida, aunque tan solo sea por un año. Yo voy y vengo por el cauce seco del río y me siento finalmente sobre una roca. Delante de mí hay algunos pastos amarillos. Ahí se desliza un pequeño escarabajo oscuro y va empujando una bola hacia adelante. Un escarabeus. Tú, pequeño animalito, querido, ¿aún continúas trabajando por vivir tu bello mito? Cuán seria e infatigablemente trabaja. Si tan solo tuvieras una idea de que estás llevando a cabo un viejo mito, desistirías de tus fantasías así como nosotros los hombres también hemos renunciado a jugar a la mitología. Lo irreal se convierte para uno en repugnancia. Por cierto, lo que digo en este lugar suena muy raro, y el buen Amonio seguramente no estaría de acuerdo con esto, pues, ¿qué busco aquí en realidad? No quiero juzgar anticipadamente, pues aún todavía no he comprendido realmente a qué se refiere él en realidad. Tiene derecho a ser escuchado. Además, ayer yo pensaba de otro modo, incluso le estuve muy agradecido de que me quisiera instruir. Pero una vez más me vuelvo a poner en una posición crítica y superior, por lo tanto estoy en el mejor camino para no aprender nada. Sus pensamientos no son en absoluto tan malos, incluso son buenos. No sé por qué siempre quiero rebajar a este hombre. Querido escarabajo, ¿a dónde has ido? No te veo más. Oh, ahí estás del otro lado con tu bola mítica. Estos animalitos sí que se dedican a la cosa de forma completamente distinta que nosotros. Ninguna duda, ningún cambio de parecer, ninguna vacilación. Por cierto, ¿proviene esto del hecho de que ellos viven su mito? Querido Escarabeus, Padre mío, te alabo, bendito sea tu trabajo en la eternidad. Amén. ¿Qué sinsentido estoy diciendo? En efecto, estoy adorando a un animal. Esto debe tener que ver con el desierto. Este parece exigir plegarias incondicionalmente. ¡Qué bello que es aquí! El color rojizo de las piedras es maravilloso. Se parece al ardor de 100.000 soles pasados. Estos granitos de arena rodaron en los fabulosos mares originarios. Monstruos primordiales de forma nunca vistas nadaron sobre ellos. ¿Dónde estabas tú, hombre, aquellos días? En esta cálida arena yacían acurrucados a la madre como niños, tus antepasados animales infantiles. Oh, madre piedra, yo te amo. Acá estoy tendido acurrucado a tu cálido cuerpo, tu hijo tardío. Bendita seas tú, madre primordial. Tuyo es mi corazón y toda la magnificencia y fuerza. Amén. ¿Qué digo? Esto era el desierto. Como se me presenta todo tan vivificado. Este lugar es verdaderamente tremendo. Estas piedras, ¿son piedras esas? Parecen haberse encontrado aquí con una reflexión. Están alineadas como un ejército. Se han nivelado proporcionalmente hacia abajo. Los grandes van de a una. Las pequeñas llenan los huecos y se reúnen en una horda que antecede a la grande. Aquí las piedras conforman estados. ¿Estoy soñando o estoy despierto? Hace calor. El sol ya está alto. ¿Cómo pasan las horas? Verdaderamente la mañana ya ha quedado atrás.
Y qué asombrosa fue. ¿Es el sol o son las piedras vivientes, o es el desierto, que me hacen retumbar la cabeza? Camino hacia adelante, hacia el valle, y pronto estoy parado frente a la choza del anacoreta. Él está sentado sobre su estera, extraviado en profunda meditación. Padre mío, aquí estoy. ¿Cómo has pasado tu mañana? Me asombré cuando ayer dijiste que el tiempo transcurría rápido para ti. Ya no te pregunto más y no me asombro más de esto. He aprendido mucho, pero ciertamente no tanto como para que no me resultes un enigma aún más grande que antes. Todas las cosas que debes que vivir en el desierto, tú, hombre maravilloso. A ti tienen que hablarte incluso las piedras. Me alegro de que hayas aprendido a comprender algo de la vida del anacoreta. Eso facilitará nuestra difícil tarea. No quiero entrometerme en tus secretos, pero siento que vienes de un mundo extraño que no tiene nada que ver con el mío. Es cierto, soy un extraño aquí, más extraño que cualquiera que hayas visto hasta ahora. Incluso un hombre de las cosas más lejanas de Bretaña estaría más cerca de ti que yo. Por eso, ten paciencia, maestro, y déjame beber de la fuente de tu sabiduría. A pesar de que nos rodea el desierto sediento, fluye en ti una corriente invisible de agua viviente. ¿Has hecho tu plegaria? Maestro, disculpa. He buscado pero no he encontrado ninguna plegaria. Sin embargo, soñé que le oraba al sol saliente. No te preocupes por eso. Si no encontraste palabras, aún así tu alma ha encontrado las palabras impronunciables para saludar al día naciente. Pero fue una plegaria pagana a Helios. Eso es suficiente para ti. Pero en el sueño no solo he orado al sol, oh maestro, sino que en el olvido de mí también he orado al escarabajo y a la tierra. No te asombres de nada, y en ningún caso lo condenes o lamentes. Comencemos con el trabajo. ¿Quieres preguntarme algo sobre nuestra conversación de ayer? Ayer te interrumpí cuando hablaste de Filón. Querías explicarme qué entiendes tú por el sentido múltiple de las secuencias de palabras. Ahora quiero seguir contándote cómo fui liberado del espantoso enredo del entramado de palabras. Una vez vino a mí un hombre liberado por mi padre, al que yo le tenía afecto desde mi infancia, y me habló y dijo: «Oh, Amonio, ¿te va bien?» «Seguro», dije yo. «Aquí lo ves, soy erudito y tengo un gran éxito». «Quiero decir, ¿eres feliz y vives plenamente?» Y yo reí. «Ya lo ves, todo está bien». A eso replicó el anciano: «Vi cómo dabas clase, pareces estar preocupado por el juicio de tus oyentes. Hiciste bromas ingeniosas para agradar a los oyentes. Acumulaste modos eruditos de hablar para impresionarlos. Estabas inquieto y apresurado, como si aún tuvieras que acaparar todo el saber para ti. No estás en ti mismo». A pesar que estas palabras primero me parecieron irrisorias, aún así me impresionaron, y en contra de mi voluntad tuve que darle la razón al anciano, pues tenía razón. Entonces dijo: «Querido Amonio, tengo una noticia exquisita para ti. Dios se ha vuelto carne en su Hijo, y nos ha traído la salvación a todos». «¿Qué dices?», exclamé. «¿Te refieres, pues, a Osiris, que ha de aparecer en el cuerpo mortal?» «No», replicó. «Este hombre vivió en Judea y ha nacido de una virgen». Yo reí y respondí: «Ya lo sé. Un comerciante judío ha traído a Judea la noticia de nuestra reina virgen, cuya imagen puedes ver en la pared de uno de nuestros templos». Y ahí ha relatado la noticia como un cuento de hadas. «No», insistió el anciano, «él era el hijo de Dios». «Entonces, ¿te refieres a Horus, el hijo de Osiris?» «No, no fue Horus, sino un hombre real, y fue colgado en una cruz». «Ah, entonces te refieres a Set, cuyo castigo nuestros antiguos han representado frecuentemente». Pero el anciano estaba convencido y dijo: «Él ha muerto y resucitado al tercer día». «Bueno, entonces sí es Osiris», repliqué. «No», exclamó, «se llama Jesús, el ungido». «Ah, te refieres meramente a este dios judío que el pueblo inferior adora en el puerto y cuyos misterios impíos ellos celebran en sótanos». «Fue un hombre y no obstante el Hijo de Dios», dijo el viejo y me miró fijamente. «Eso es un sinsentido, querido anciano», le dije, y lo eché hacia la puerta. Pero como un eco en lejanas paredes peñascosas se repitieron las palabras en mí:
un hombre y no obstante el Hijo de Dios. Me pareció significativo y esta palabra fue la que me ha llevado al cristianismo. Pero, ¿no crees que al final el cristianismo podría ser, por cierto, una reconfiguración de vuestras doctrinas egipcias? Si dices que nuestras doctrinas antiguas fueron expresiones menos acertadas que el cristianismo, entonces puedo estar de acuerdo contigo. Sí, pero ¿supones pues que la historia de las religiones estaría dirigida a una meta final? Una vez mi padre compró en el mercado un esclavo negro de la zona de las cuencas del Nilo. Él venía de una tierra que nunca había escuchado de Osiris, ni de ninguno de nuestros otros dioses, y me contó cosas que en una lengua más simple decían lo mismo que nosotros creíamos de Osiris y los otros dioses. He aprendido a comprender que, sin saberlo, aquellos negros incultos poseían ya la mayor parte de lo que las religiones de los pueblos cultos han desarrollado hasta hacer de eso una doctrina completa. Por lo tanto, quien supiera leer aquellas lenguas correctamente podría reconocer ahí no solo las doctrinas paganas, sino también la doctrina de Jesús. Y de esto me estoy ocupando ahora. Leo los evangelios y busco su sentido venidero. Conocemos su significado tal como se nos presenta abiertamente, mas no su sentido secreto que apunta a lo futuro. Es un error creer que las religiones en su esencia más íntima son diferentes, si se considera fundamentalmente siempre una única religión. Cada forma de religión subsiguiente es el sentido de la precedente. ¿Y has descubierto el significado venidero? No, aún no, es muy difícil, pero espero poder lograrlo. De a ratos me parece como si necesitara la estimulación de otros para eso. Pero esas son tentaciones de Satán, lo sé. Pero, ¿no crees que más bien podrías lograr esta obra si estuvieras más cerca de los hombres? Quizás tengas razón. De repente me mira como si dudara y desconfiara. Pero continúa. Amo el desierto, ¿comprendes? Este desierto amarillo con el sol ardiente. Aquí ves cotidianamente el rostro del sol. Aquí estás solo. Aquí ves el Helios glorioso. No, esto es pagano. ¿Qué me sucede? Estoy confundido. Tú eres Satanás, te reconozco. Apártate de mí, adversario. Salta vertiginosamente y quiere abalanzarse sobre mí. Pero yo estoy lejos en el siglo XX. Quien duerme en la tumba de los siglos sueña un magnífico sueño. Sueña un sueño primordial. Sueña con el sol naciente. Cuando duermes este dormir en este tiempo del mundo y sueñas este sueño, entonces sabes que en este tiempo también saldrá el sol. Ahora estamos aún en la oscuridad, pero el día está acá, sobre nosotros. Aquel que comprendió la oscuridad en sí está cerca de la luz. Aquel que desciende en su oscuridad alcanza la salida de la luz efectiva, de helios de rizos de fuego. Su carro asciende con 4 caballos blancos y sobre su espalda no hay ninguna cruz, y en su costado ninguna herida, sino que acá está sano y su cabeza arde en fuego. No es un hombre de la burla, sino del esplendor y de poder indubitable. No sé de qué hablo en sueños. Sosténme, pues me tambaleo, ebrio de fuego. En esta noche bebí fuego, pues descendí por los siglos y me sumergí en lo más profundo del sol. Y ascendí ebrio del sol, con el rostro ardiente, mi cabeza estaba en el fuego. Dame tu mano, una mano humana, para que ella me sujete a la tierra, pues las arremolinadas ruedas de fuego me arrojan hacia arriba, y un anhelo jubiloso me arrastra hacia el cenit. Pero llega el día, un día real, el día de este mundo, y yo estoy escondido en la cañada de la tierra, abajo en lo profundo y solitario y en la sombra del valle que alborea. Esta es la sombra y la pesadez de la tierra. ¿Cómo puedo orar al sol que sale a lo lejos en el este sobre el desierto? ¿Por qué debo orarle? En efecto, bebí el sol en mí. ¿Por qué debería orar? Pero el desierto en mí, exige plegarias, pues el desierto quiere llenarse con lo viviente. Quiero rogarle a Dios, al sol, a uno de los otros inmortales. Ruego porque estoy vacío y soy un mendigo. En el día del mundo olvido que bebí el sol en mí y que estoy ebrio de luz efectiva y de fuerza abrasadora. Pero ingresé en la sombra de la tierra y vi que estoy desnudo y no tengo nada con qué esconder mi pobreza. Apenas tocas la tierra, tu vida que habita en ti desaparece.
Ella escapa de ti hacia las cosas. Y una vida maravillosa se alza en las cosas. Lo que tomabas por muerto e inanimado delata una vida secreta y una inexorable intención silenciosa. Has ido a parar a un engranaje donde cada cosa anda con gestos extraordinarios, por su propio camino, junto a ti, sobre ti, debajo de ti y a través de ti. Incluso las piedras te hablan e hilos mágicos se tejen desde ti, a las cosas y de las cosas a ti. Lo lejano y lo cercano actúan en ti y tú actúas de manera oscura sobre lo cercano y lo lejano. Y siempre estás indefenso y eres una presa. No obstante, si te fijas bien entonces verás que nunca antes has visto, a saber, que las cosas viven tu vida, que viven de ti. Los ríos hacen fluir tu vida hacia el valle. Con tu fuerza cae una piedra sobre la otra. También las plantas y los animales crecen por ti y tú mueres en ellos. Una hoja danzante en el viento te danza, el animal irracional acierta tus pensamientos y te representa. Toda la tierra aspira su vida desde ti y todo te refleja. No sucede nada donde tú no estás enredado de manera secreta, pues todo se ha ordenado a tu alrededor y juega lo más íntimo de ti. Nada en ti está oculto de las cosas, por más lejano, preciado o secreto que sea. Las cosas lo poseen. Tu perro te roba al padre fallecido hace tiempo y te mira como él. La vaca en la pradera ha adivinado a tu madre y llena de tranquilidad y seguridad te hechiza. Las estrellas murmuran entre sí tus secretos más profundos y los suaves valles de la tierra te cobijan en el regazo materno. Como un niño extraviado estás parado lastimosamente en medio de los poderosos que sostienen los hilos de tu vida. Clamas por ayuda y te aferras al primero que se te cruza por el camino. Quizá él sabe aconsejarte, quizá conoce el pensamiento que tú no tienes y el que todas las cosas te sustrajeron. Sé que quieres oír la noticia de aquel al que las cosas no han vivido, sino que se vivió y se realizó a sí mismo. Pues tú eres un hijo de la tierra absorbido por la tierra succionadora, que no puede extraer nada de sí, sino que solo se alimenta del sol. Por eso quieres tener noticia del Hijo del Sol, que irradia y no succiona. Del Hijo de Dios quieres enterarte que irradió y dio y engendró, y que renació tal como del sol la tierra da a luz niños verdes y coloridos. De él quieres enterarte del radiante Salvador, que cortó en tanto hijo de sol los entramados de la tierra, que desgarró los mágicos hilos y que desató lo atado, que se poseyó a sí mismo y no fue el sirviente de nadie, que no se alimentó de nadie y cuyo tesoro nadie agotó. Quieres enterarte de aquel a quien la sombra de la tierra no oscureció, sino que lo iluminó, aquel que vio los pensamientos de todos y cuyos pensamientos nadie adivinó, aquel que poseyó en sí el sentido de todas las cosas y cuyo sentido ninguna cosa pudo expresar. El solitario abandonó el mundo, cerró sus ojos, tapó sus oídos y se enterró en una cueva en sí mismo. Pero esto no sirvió de nada. El desierto lo absorbió, la piedra pronunció sus pensamientos, la cueva hizo resonar sus sentimientos y así él mismo se convirtió en desierto, en piedra y en cueva. Y todo estaba vacío y era desierto, incapacidad e infecundidad, pues él no irradió y permaneció un hijo de la tierra, que absorbió un libro y él mismo fue absorbido completamente por el desierto. Era anhelo y no brillo, completamente tierra y no sol. Por eso estaba en el desierto como un santo astuto, que bien sabía que de otra manera no se diferenciaría de los otros hijos de la tierra. Si hubiera bebido de sí, entonces hubiera bebido fuego. El solitario fue al desierto para encontrarse. Mas no anhelaba encontrarse a sí mismo, sino el sentido múltiple del libro santo. Puedes absorber la inconmensurabilidad de lo pequeño y lo grande en ti, y te vuelves cada vez más y más vacío, pues la inconmensurable plenitud y el inconmensurable vacío son uno.
Él anhelaba encontrar en el exterior aquello que necesitaba, mas el sentido múltiple lo encuentras solo en ti, no en la cosa, pues la multiplicidad del sentido no es algo que está dado simultáneamente, sino que es una sucesión de significados. Los significados que se suceden unos a otros no yacen en la cosa, sino que yacen en ti, que estás sometido a muchos cambios en la medida en que participas de la vida. Las cosas también cambian, pero no lo adviertes si tú no cambias. Mas cuando tú cambias, entonces se modifica la faz del mundo. El sentido múltiple de las cosas es tu sentido múltiple. No sirve de nada querer indagarlo en las cosas. Y por eso el solitario fue en realidad al desierto, mas no se indagó a sí mismo sino a la cosa. Y por eso le fue como a todo solitario cuando anhela. El diablo llegó a él y con un discurso llano, una fundamentación esclarecedora, y supo la palabra justa en el momento justo. Lo cautivó en su deseo. Seguramente le tuve que parecer al diablo, pues yo he aceptado mi oscuridad. Comí la tierra y bebí el sol, y me convertí en un árbol que brota, que se encuentra en soledad y crece. A la noche siguiente caminé hacia las tierras septentrionales y me encontré bajo un cielo gris, en un brumoso aire de niebla húmedo y fresco. Intento llegar a aquellas depresiones donde las corrientes de curso débil se acercan al mar, resplandeciendo en anchos espejos, donde toda la prisa del fluir se tempera cada vez más y donde toda la fuerza y toda la aspiración se enlazan con el inconmensurable perímetro del mar. Los árboles se vuelven escasos, amplias superficies de pantanos acompañan las quietas aguas turbias, infinito y solitario es el horizonte, rodeado por las nubes grises. Lentamente, con el aliento contenido, con la gran expectativa ansiosa de aquello que hizo espuma y se derramó en lo interminable, sigo a mi hermano, el agua. Su fluir es silencioso, apenas perceptible, y aún así nos acercamos incesantemente al abrazo bienaventurado y supremo, para ingresar en el vientre del origen, en la extensión ilimitada y la profundidad inmensurable. Ahí se alzan bajas las colinas amarillas. Un amplio mar muerto se extiende a sus pies. Caminamos silenciosamente a lo largo de ellas y se abren en un horizonte crepuscular, indeciblemente lejano, donde el cielo y el mar están fusionados en la misma infinitud. Ahí arriba se encuentra alguien parado en la última duna, lleva un sobretodo negro arrugado, está inmóvil y mira a lo lejos. Me acerco a él, es delgado y pálido, hay una extrema seriedad en sus rasgos, y le digo: «Déjame estar un ratito contigo, moreno, te reconocí de lejos. Solo alguien como tú puede estar tan solitario y en el último rincón de la tierra». Y él respondió: «Extraño, bien puedes quedarte conmigo si no sientes frío. Ya lo ves, soy frío y nunca me latió un corazón aún». «Lo sé, tú eres el hielo y el fin. Eres la fría tranquilidad de la piedra, eres la nieve más alta de las montañas y la extrema helada del espacio vacío. Tengo que sentir esto y por eso debo quedarme cerca tuyo. ¿Qué te conduce a mí? Tú, materia viviente. Los vivos nunca vienen a mí de visita. Todos ellos pasan por aquí fluyendo tristemente en densas caravanas. Todos aquellos que allá arriba en la tierra se despidieron del día claro para nunca regresar. Pero los vivos no viven nunca. ¿Qué buscas aquí?» Mi sendero extraño e inesperado me condujo hasta aquí cuando seguí alegre y desesperanzadamente el camino de las corrientes de la vida. Y así te encontré. Mas, ¿estás aquí en tu lugar, en el lugar correcto? Sí, desde aquí se pasa a lo indiferenciado, donde nadie es igual o desigual al otro, sino que todos son uno con el otro. ¿Ves lo que se acerca ahí? Veo algo así como una oscura pared de nubes que flota desde allá sobre la corriente. Pero mira con más precisión, ¿qué ves? Veo multitudes, densamente aglomeradas de hombres, ancianos, mujeres y niños. Y entre medio veo caballos, bueyes y animales más pequeños. Una nube de insectos revolotea alrededor de la multitud. Un bosque flota por ahí, incontables flores marchitas, todo un verano muerto.
Ya están cerca. Qué mirada tan rígida y fría tienen todos. Sus pies no se mueven, ningún sonido resuena en sus filas cerradas. Se sostienen fuertemente de las manos y los brazos. Todos miran hacia afuera y no se percatan de nosotros. Todos pasan fluyendo en una tremenda corriente. Moreno, esta visión es espantosa. Quisiste quedarte conmigo, serénate. Pues ahora mira ahí. Miro. Las primeras filas han llegado hasta donde la rompiente se mezcla poderosamente con el agua de la corriente, y pareciera como si una ola de aire que rompe con el mar golpeara en contra de las corrientes de los muertos. Se arremolinan a lo alto, dispersándose en jirones negros y disolviéndose en turbias nubes de niebla. Llega una ola tras otra y cada vez nuevas caravanas se deshacen en el aire negro. Moreno, dime, ¿esto es el final? Mira, el oscuro mar rompe fuertemente. Un brillo rojizo se extiende sobre él, es como sangre. Un mar de sangre se hace espuma a mis pies. La profundidad del mar se enciende, qué raro me siento. ¿Estoy colgando con los pies en el aire? ¿Esto es el mar o es el cielo? Sangre y fuego se mezclan en una bola, una luz roja irrumpe desde su envoltura humeante. Un sol nuevo se escapa del mar sangriento y rueda ardiendo hacia la profundidad más profunda, desapareciendo bajo mis pies. Miro a mi alrededor, estoy solo. Ha caído la noche. ¿Qué dijo Amonio? La noche es el tiempo del silencio. Miré a mi alrededor y vi que la soledad se extendía en lo inconmensurable, y ella me penetró con una frialdad estremecedora. Aún ardía el sol en mí, pero sentía que ingresaba en la gran sombra. Sigo la corriente que lenta e imperturbablemente encuentra el camino a la profundidad de lo venidero. Así salí aquella noche, y me colmó una inquietante expectativa. Salí a abrazar lo venidero, el camino era largo y lo venidero espantoso. Lo que vi fue el tremendo morir, un mar de sangre. De ahí deviene el sol nuevo, espantoso y como una inversión de lo que nosotros llamábamos día. Hemos asido la oscuridad y su sol iluminará sobre nosotros, sangrienta y ardientemente como una gran caída. Cuando comprendí mi oscuridad, me sobrevino la noche magnífica y mi sueño me sumergió en las profundidades de los milenios, y desde ahí ascendió mi fénix. ¿Mas qué sucedió con mi día? Se encendieron antorchas, la ira sangrienta y la disputa ardieron. Cuando la oscuridad tomó el mundo, se alzó la guerra infernal, y la oscuridad destrozó la luz del mundo, pues ésta era inconcebible para la oscuridad y ya no servía más. Por lo tanto tuvimos que saborear el infierno. Vi en qué vicio se transformaban las virtudes en este tiempo, cómo tu suavidad se convierte en dureza, tus bondades en crudeza, tu amor en odio y tu entendimiento en locura. ¿Por qué quisiste comprender la oscuridad? Sin embargo, tenías que hacerlo, si no ella te arrebataba. Bienaventurado aquel que se anticipa a ese arrebato. ¿Has pensado alguna vez en el mal en ti? Ay, hablaste de eso, lo mencionaste y sonriendo lo admitiste, como un vicio humano común, o como un malentendido que aparece con frecuencia. Pero ¿sabías qué es el mal y que justamente está detrás de tus virtudes, más próximo que todo lo demás, que incluso también es tu virtud misma, en tanto tu contenido inevitable? Has encerrado a Satán en el abismo por un milenio, y cuando el milenio pasó te reíste de él, pues él se había convertido en un cuento para niños. Mas cuando el terriblemente grande alza su cabeza, entonces estremece el mundo. Te viene un frío extremo, ves con horror que estás indefenso y que el ejército de tus virtudes se desploma impotente sobre las rodillas. El mal te agarra con violencia demoníaca y tus virtudes corren hacia él. En esta pelea estás completamente solo, pues tus dioses se han vuelto sordos. No sabes cuáles son los peores diablos, tus vicios o tus virtudes, pero te das cuenta de una cosa, que la virtud y el vicio son hermanos. Necesitamos el frío de la muerte para ver claramente,
La vida quiere vivir y morir, comenzar y terminar. No estás obligado a vivir eternamente, sino que también puedes morir. Pues hay una voluntad en ti para ambas cosas. La vida y la muerte tienen que mantener la balanza en tu existencia. Los hombres de hoy necesitan una gran porción de muerte, pues demasiadas cosas incorrectas viven en ellos, y demasiadas cosas correctas murieron en ellos. Correcto es lo que mantiene el equilibrio, incorrecto lo que perturba el equilibrio. Mas, una vez alcanzado el equilibrio, entonces es incorrecto aquello que mantiene el equilibrio y correcto lo que lo perturba. El equilibrio es vida y muerte a la vez. A la completitud de la vida le pertenece el equilibrio con la muerte. Si acepto la muerte, entonces enverdece mi árbol, pues la muerte incrementa la vida. Si me sumerjo en la muerte que abarca el mundo, entonces se abren mis capullos. ¿Cuánto necesita de la muerte nuestra vida? La alegría por las cosas más pequeñas recientes llega cuando has aceptado la muerte. Pero si miras ávidamente todo aquello que aún podrías vivir, entonces nada es lo suficientemente grande para tu gozo, y las cosas más pequeñas que permanentemente te rodean ya no te resultan una alegría. Por eso reflexiono sobre la muerte, pues ella me enseña a vivir. Cuando coges la muerte en ti, entonces es ciertamente como una noche escarchada y un inquietante presentimiento, mas es una noche escarchada en un viñedo lleno de uvas dulces. Pronto te alegrarás de tu riqueza. La muerte madura. Se necesita la muerte para poder cosechar frutos. Sin la muerte la vida no tendría sentido, pues lo longevo se vuelve a anular a sí mismo y niega su propio sentido. Para ser y para disfrutar de tu ser, necesitas la muerte y la limitación hace que puedas cumplir tu ser. Cuando veo el lamento y el sinsentido de la tierra e ingreso así en la muerte con la cabeza cubierta, entonces todo lo que veo se convierte ciertamente en hielo. No obstante, en el mundo de las sombras sale el otro sol, el sol rojo. Se eleva secreta inesperadamente, y mi mundo se da vuelta como un espectro satánico. Vislumbro sangre y crimen. Solo sangre y crimen son aún sublimes y tienen su belleza que les es peculiar. Se puede suponer la belleza de un acto de violencia sangrienta. Sin embargo, lo inaceptable, lo espantosamente repulsivo que siempre he repudiado es aquello que se eleva en mí. Pues cuando la miseria y la pobreza de esta vida se acaban, entonces comienza otra vida en mis antípodas. Esto es tan contrapuesto que no me lo puedo imaginar, pues no es contrapuesto según las leyes de la razón, sino lo que le es completamente y según toda su esencia. En efecto, no es meramente contrapuesto, sino repulsivo, invisible y cruelmente repulsivo, algo que me quita el aliento, que me quita la fuerza de los músculos, que confunde mi sentido, que se me clava venosa y traidoramente en el talón, y siempre acierta justamente ahí donde no sospechaba tener un lugar vulnerable. No me enfrenta como un enemigo fuerte, masculino y peligroso, sino que acabo en un montón de estiércol, mientras las pacíficas gallinas cacarean a mi alrededor y ponen huevos asombrosa y despreocupadamente. Un perro pasa delante de mí y levanta su pata y continúa impasiblemente por su camino al trotecito. Maldigo 7 veces la hora de mi nacimiento, y si no opto por matarme inmediatamente, entonces me dispongo a vivir mi segunda hora de nacimiento. Los antiguos dijeron, inter faeces et urinas nacimur. Durante las 3 noches siguientes me acorralaron los espantos del nacimiento. En la tercera noche se alzó una risa de selva primordial para la cual nada es demasiado simple. Entonces la vida comenzó a moverse otra vez.